Muy buenas a todos mis queridos hermanos. Continuamos con la parte número 2 del hablar en lengua. Vamos para el versículo número 6, que dice lo siguiente: Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina. Este versículo es claro, ¿cierto? Pablo dice que nada aprovecha la iglesia el hablar en lengua, a no ser que la interprete. En el versículo 7 dice lo siguiente: Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieran notas distintivas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por las lenguas que hablas no dais palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque sería como si hablaras en el aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguna de ellas carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así que, ya que anheláis los dones espirituales, procurad buscar y abundar en ellos, que sirvan para la edificación de la iglesia. Pablo compara los instrumentos musicales tocados por una persona inexperta, donde al tocarla no da sonidos definidos, sino sonidos sin coherencia, haciendo la comparación con los que hablan en lenguas en las iglesias y forman este tremendo desorden. Imagínate una persona tocando una trompeta que nunca lo ha hecho, sin melodía. Eso rechina en los oídos. Pablo dice que es mejor anhelar dones que sirvan a la iglesia y no lo contrario, que este caso sería el don de lenguas, que no edifica a la iglesia sino a sí mismo, al menos que la interprete. En el verso 13 dice: Por lo tanto, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Tú, a la verdad, bien das gracias, pero al otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas. Pablo en este versículo ratifica nuevamente la importancia de pedir al Señor la interpretación de la lengua, con el fin de edificar a la iglesia para que ésta pueda ser útil y no inútil, ya que el que lo habla y no interpreta no edifica al que está escuchando. En el versículo 20 dice lo siguiente: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia, y maduro en cuanto al modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia
se reuniere en un lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adoran a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En el versículo 20, Pablo compara a los niños como inmaduros, igualmente a los que hablan en lengua, en la iglesia, como inmaduros, como niños, los que practican estas cosas, con el fin de que sujeten esa práctica. En el versículo 22, el Señor dice que las lenguas son como señal a los incrédulos, ¿ok? Incrédulos, a las personas que no hablan la lengua natal y no la entienden, y al hablar en su propia lengua le están dando una señal que Cristo es la salvación, con el fin de que se conviertan. Eso pasó en Hechos capítulo 2, donde el día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo y 120 hermanos hablaron en nuevas lenguas, con el fin que los incrédulos, los que escuchaban hablar en sus propias lenguas, y así se convirtieron más de 3,000 en ese día. Pero fue con ese fin, con ese objetivo. La lengua es con el objetivo de que los incrédulos crean que Cristo vive. No para nosotros los creyentes, ya nosotros tenemos el Espíritu del Señor y necesitamos ser cada día más maduros, no tomar sopita ni papillita. Necesitamos ya comida fuerte. En el versículo 26 dice: entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Pablo habla que el reunirse debe de ser para edificar y aplicar todos estos dones que el Señor nos ha dado, pero con el fin de edificar, de que lo entendamos. En el versículo 27 sigue lo siguiente: si alguien habla en lenguas extrañas, que sea 2 o a lo más 3, o por turnos, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para el Señor. En este versículo Pablo habla, ratifica, impone de un orden en la iglesia, con el fin de exterminar ese tremendo desorden que se está formando, o que se formaba en los Corintios, pero que se sigue formando en la actualidad por la falta de conocimiento que se formaba. Me imagino la tremenda bulla de la gente, hablando cada uno en lengua, y uno por un lado y el otro por el otro. Pablo dice que si alguien habla en lenguas extrañas, que sea 2 o máximo 3 personas, y por turno, primero el 1, después el 2 y después el 3, y que alguien interprete. Pero si no hay intérprete, entonces mejor que calle, que se sujete. En el versículo 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen lo que ellos dicen. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En el versículo 29 Pablo habla también del orden de los que van a profetizar, y de sujetarse como personas y callar con el fin de mantener un orden en la iglesia. En el versículo 32, cuando dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, quiere decir que nosotros como hombres somos capaces de controlarnos, de sujetarnos, ya que el Señor no hace nada que nosotros no queramos. Él no es arbitrario.
Por favor, ese cuentico que no puedo aguantar, Pablo dice que sí puedes aguantar. Hemos terminado con este estudio y espero que sea de edificación para todos. Espero que sea para que todos maduremos en la palabra del Señor. Mil bendiciones a todos, de su hermano Jesús Corrales Delgado.